Hola, ¿cómo están? Nos han pedido mucho esta información de actualización sobre los mercados, tanto nuestros clientes como también en nuestra comunidad, para hablar de cuáles serán los impactos que tendrá en el mercado el conflicto de Rusia y Ucrania. Lamentablemente, en estos tiempos que abunda la información, obviamente es terrible lo que está pasando en el ámbito geopolítico en Rusia y Ucrania. Es terrible una guerra, pero aterrizando en los mercados financieros, la verdad que hay que matizar los efectos que está teniendo esta situación. Y traigo a colación un ejemplo reciente. Me imagino muchos de ustedes hace no mucho tiempo atrás se pueden acordar, o quizá ya no se acuerdan, de la empresa Evergrande en China. Que se hablaba del nuevo Lehman, se hablaba de una gran caída bursátil que eventualmente se podía generar a partir de esta eventual quiebra de este gigante inmobiliario, y han pasado unos pocos meses y ya nadie se acuerda de Evergrande. Lamentablemente, cuando estamos en el ojo del huracán viendo una noticia terrible como esta, nos asustamos, es lógico, pero hay que poner esto en contexto y hay que mirar los datos de manera objetiva para poder analizar y tomar decisiones respecto a qué hacer con nuestro dinero, que es lo que a todos ustedes les interesa, les importa, y obviamente también nosotros los acompañamos. Entonces, lo que vamos a analizar en este video son 4 puntos para primero evaluar cómo está el riesgo, y en ese ámbito nos vamos a situar en el contexto de las divisas. Muchas divisas, dólar, yen y franco suizo, son muy importantes para evaluar el riesgo. ¿Qué está pasando con ellas? Lo veremos. Otras mediciones de riesgo, hablaremos del Bitcoin y también del índice VIX, que habitualmente también lo comentamos como un factor de riesgo. El impacto en bolsas y finalmente qué podemos esperar o cuáles son las consecuencias que puede tener esto de cara al futuro para los mercados financieros. Lo primero que podemos decir es que el dólar en este momento no se ha fortalecido como en otras situaciones de riesgo. El dólar habitualmente es un activo refugio, un activo que permite refugiarnos de cierta manera de situaciones de riesgo que pueden presentarse en los mercados. Y si miramos el comportamiento de este año en varias divisas, la verdad que el comportamiento del dólar es absolutamente plano. ¿Y por qué puede estar ocurriendo esto? Bueno, el dólar está sobrevalorado respecto a mediciones de poder de paridad de compra y otros factores, y también porque en Estados Unidos todavía seguimos observando cifras muy positivas respecto a crecimiento futuro, como por ejemplo los PMI. Los PMI de manufactura de servicios siguen saliendo muy buenos, y un indicador clave para evaluar una divisa es el crecimiento económico de la economía que la sostiene. Y por lo tanto el dólar sigue siendo un activo que está caro, que está bien, y que por lo tanto subir más aún es difícil de que ocurra en una situación a pesar de lo que podamos estar analizando, observando hoy día con el conflicto Rusia-Ucrania. Y ahí hacemos una segunda derivada y nos vamos a divisas que históricamente permiten evaluar el riesgo, como el yen y el franco suizo. Y el yen, la verdad que en las últimas semanas, bueno, acá está el comportamiento del dólar, ahí podemos ver el dólar index, cómo se ha comportado en los últimos días. Obviamente ha subido, pero la verdad que es un alza bastante menor, y que este dólar index tiene en sus bases principalmente al euro. Por lo tanto, el euro, la zona euro, probablemente es la que se puede ver más perjudicada en un conflicto Rusia-Ucrania. Europa depende mucho del combustible que le compran a los rusos, y por lo tanto, obviamente que pueden haber ahí sanciones, restricciones que pueden tener consecuencias económicas. El euro tiene mucho impacto en el dólar index, y por eso es que se ha visto esta alza del dólar, pero que de todas formas es marginal. Ahora, si analizamos otras monedas como el dólar yen, acá podemos ver el comportamiento absolutamente plano de los últimos días y de los últimos meses en realidad, y pasa exactamente lo mismo con el franco suizo, que se ha mantenido absolutamente plano también en las últimas semanas y en los últimos días. De hecho, tanto el franco suizo como el yen se han debilitado, que es algo contrario a cuando tenemos situaciones de crisis importante en los mercados financieros. Otras mediciones de riesgo, por supuesto, las podemos observar en el oro. Y el oro subió con mucha fuerza cuando se conoce esta invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, el oro venía subiendo ya con anterioridad, lo veníamos comentando en la visión semanal de los mercados. El oro subía antes por ser una protección natural a la inflación, pero en este último movimiento sube muy fuerte hasta los 1970, 1980 dólares, y cae rápidamente cerca de 70 dólares en el mismo día. Y eso demuestra que hay una tensión, hay un riesgo evidente en el corto plazo, pero que rápidamente se revierte. Si nos situamos en otro tipo de mediciones de riesgo, como el índice VIX, el índice del miedo, de volatilidad de las opciones del Standard & Poor's 500, vemos que ha subido en el margen también en las últimas semanas el índice VIX, asociado a la caída que ha tenido el mercado norteamericano en las últimas semanas, pero esto no se compara ni de cerca
con el riesgo que teníamos en el mercado cuando se desata la pandemia. Acá al costado izquierdo podemos ver marzo del 2020, cómo el índice VIX sube a niveles de 80-85. Obviamente ahí había un riesgo evidente en la economía global a raíz de la pandemia, y hoy día este índice VIX sube a niveles de 35-40 y rápidamente cae a niveles de 30, muy en línea con lo que ha sido la corrección reciente del mercado norteamericano, y que no es más que eso el riesgo que está presente hoy día en el mercado. Otras mediciones de riesgo, hoy día muchos dicen y hablan que el Bitcoin puede ser el nuevo oro, la nueva moneda de refugio a futuro, que es prácticamente va a cumplir con todo lo que se requiere para que sea una divisa digital y fuente de cobertura de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó con la invasión? El oro sube fuerte y el Bitcoin cae. El Bitcoin no es más ni menos que un activo de mayor riesgo en los mercados financieros hoy en día, y cuando los mercados caen, el Bitcoin cae más, cuando los mercados suben, el Bitcoin sube más. Por lo tanto, hoy día sigue siendo una moneda muy frágil y que tiene poca relevancia como medida de riesgo, como protección a los riesgos a nivel global. Así que si analizamos todo esto que les comento hasta ahora, divisas y algunas mediciones de riesgo, la verdad que es bastante menor el riesgo que está presente en los mercados. Y si miramos el comportamiento del Standard & Poor's 500, ha caído hasta el mínimo en la invasión. Cuando se conoce esta noticia, el Standard & Poor's 500 cae hasta los 4.100 puntos aproximadamente, y eso es una corrección de un 14,6% desde máximo en todo este último periodo que se inicia hace ya 51 días. Esta corrección comienza este año y desde ese momento hasta la fecha ha caído el Standard & Poor's 500 un 14,6% en ese mínimo. ¿A qué se debe esta corrección? Los riesgos de inflación, los riesgos de aumento de tasa, el tapering de la Fed, etc. Y a eso se le suma esta invasión, conflicto Rusia-Ucrania, que obviamente podríamos decir que es la guinda de la torta de la corrección que estamos viendo hoy día en los mercados. Pero ojo, la corrección ya viene hace algunas semanas y esto es solamente el punto máximo de caída o cómo se han acrecentado estas caídas lo más reciente por esta situación. Sin duda que tiene impacto, pero es una consecuencia de una corrección que ya veníamos observando. La caída reciente del Standard & Poor's 500 es muy importante, pero la recuperación también es muy relevante. Y acá comparamos Standard & Poor's 500 con Nasdaq 100, y el Nasdaq 100 obviamente ha caído un poquito más, cerca de un 20%. Cuando una bolsa cae más de un 20%, entra en lo que se denomina un mercado bajista. Yo creo que es un poco mucho hacer esa apreciación solamente respecto a un dato. Estamos en una corrección más importante de las acciones tecnológicas, pero seguimos dentro de una fase correctiva que toma en consideración otros aspectos versus lo que estamos viendo en el conflicto Ucrania-Rusia. Ahora, si comparamos el Standard & Poor's 500 con el DAX, con la bolsa alemana, también vemos una caída importante en los últimos días y esa recuperación va acompañada con la bolsa alemana un poquito más rezagada. Insisto, quienes se pueden ver más afectados en este conflicto en el corto plazo pueden ser las bolsas europeas que tienen relación económica mucho más directa con Rusia. Y todo esto nos lleva a qué podemos esperar, cuáles son las consecuencias de este conflicto. Si se dan cuenta, la verdad que el impacto es bastante menor y todo ese mayor impacto observado en el día en que invade Rusia a Ucrania se revierte rápidamente en cosa de horas, en cosa incluso de menos de un día. Incluso el aspecto más relevante de esta crisis, el activo que todos tenemos que mirar, como es el petróleo, subió a más de $100 el barril el día de la invasión. ¿A cuánto está hoy día? A $92 el barril. La caída es brutal, subió a 100 y cayó rápidamente a los niveles previos a la invasión. Por lo tanto, eso da cuenta también de que las consecuencias que puede llegar a tener esto en el futuro, no soy analista geopolítico para nada, no tengo idea lo que puede llegar a ocurrir en el futuro con esta situación. Obviamente uno tiene acercamientos, se informa, nos llegan muchos reportes en los últimos días de las consecuencias económicas que puede tener esto, pero la verdad que por lo que uno observa en todos los indicadores, y por eso también le dimos algunas horas a este video para grabarlo y tomarnos un poquito con calma con lo que está ocurriendo, no se ve un impacto tan relevante. Lo único complejo a futuro, y que eso sí le agrega pelos a la sopa, con todos los riesgos que están ya presentes en el mercado, como es aumento de la inflación, aumentos de tasa, es que el petróleo siga muy fuerte y eso siga afectando la inflación. Eso sin duda es muy malo económicamente hablando y eso puede seguir teniendo impactos negativos en las bolsas y en el desempeño de los mercados. Pero quiero dejar para el final, terminar este pequeño video de actualización entregando un mensaje de calma.
respecto, por supuesto, a lo que nos compete, que es el análisis de los mercados financieros. Y este gráfico lo he utilizado mucho en los últimos días en redes sociales. Como siempre comentamos, nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, @stricio o @rubixcl. Y he mostrado mucho este gráfico en donde vemos diferentes conflictos bélicos, como la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra en Afganistán, la guerra en Irak y la crisis en Crimea. Y en todos estos conflictos bélicos recientes de las últimas décadas, precisamente cuando se genera la invasión es cuando es el momento mejor, si se quiere, para invertir en bolsa. Porque precisamente en ese momento es cuando los activos se han recuperado de manera importante en el periodo siguiente. Y estamos hablando acá del Standard & Poor's 500, que siempre es el principal índice de referencia. Así que es en cierta medida lo que ha pasado también en los últimos días. El día de esta invasión, que fue este día jueves, terrible, por supuesto. Las bolsas caen, los mercados se ven muy afectados, pero precisamente en el mismo día, toda la caída inicial que se daba en la bolsa norteamericana termina el día en azul, en verde, con alzas importantes incluso en el Nasdaq. Por tanto, rayo para la suma, y para ir finalizando este breve video de actualización, es sin duda una situación muy compleja la que se vive entre Rusia y Ucrania. Uno no sabe las consecuencias que puede tener a futuro si esto se extiende en el tiempo, pero en lo que compete a los mercados financieros, a los activos que miramos todas las semanas que estamos analizando y los datos objetivos que nos entrega toda esta información, es que la verdad que el impacto en los mercados es bastante menor. Espero esto pueda darle una cuota de calma y, como siempre digo, apagar un poquito la tele, ver menos información, que hoy día lo que más existe es exceso de información. Y lo que más vende hoy día son las crisis, son las noticias malas. Así que hay que tener cuidado con lo que uno consume en cuanto a información. Porque claramente todos quieren capturar nuestra atención y estamos llenos de medios de prensa que están hoy día mostrando titulares terribles. Obviamente que es una noticia muy mala, pero en lo que respecta al comportamiento de los mercados financieros, por suerte y para tranquilidad de ustedes, no tiene mayor impacto. En el corto plazo, obviamente que hace ruido. En el mediano plazo se diluye absolutamente, y son otros los factores que hay que tener en consideración para evaluar el futuro de los mercados financieros. Que estén muy bien, un abrazo, nos vemos, chao chao.